Y hoy me tocó compartir, hermanos, en este día, y se está uniendo lo que es el Día de las Mamás y de los Papás. Y en realidad, hermanos, pues los que somos papás, ¿verdad? Hemos aprendido a través de la experiencia de la vida y quizá de algunas experiencias que nos han compartido los abuelos, los papás, ¿verdad? Pero nos vamos formando, ¿verdad? A través de la vida. Y hoy yo, oraba a Dios y yo le decía a Dios, realmente, pues no hay una escuela en realidad donde tú puedas recibir educación acerca de cómo ser un buen padre, una buena mamá, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia sí habla de esto. Y el día de hoy yo los voy a invitar que vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38. ¿Ya lo tenemos? Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Les comentaba acerca de esto de ser padre, ¿verdad? Realmente, pues, como les decía, no hay una escuela en la cual uno pueda cursar y decir, quiero ser papá, ¿verdad? Antes de casarme. Pero, hermanos, fíjense, Dios que creó el matrimonio, ¿no creen que tiene el plan para que nosotros seamos unos buenos padres? Sí. Y yo estaba viendo esto y aquí lo que hemos leído, antes de que Jesús viniera a este mundo, se infiere que Dios estuvo observando a los seres humanos y principalmente de la religión de los judíos. Y sus ojos se fijaron en dos parejas. Una, la de María y José, y la otra, la de Zacarías e Elizabeth, ¿sí? El papá de Juan el Bautista. Y de José y María, porque de ahí vendría, ¿qué? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, su hijo no iba a ser enviado a cualquier familia, sino realmente a una pareja que realmente cubriera o le diera con una verdadera cobertura a este niño que nacería, ¿sí? Y entonces, hermanos, antes de empezar con el tema, yo quiero hablarles de los antecedentes que ya conocemos. Ustedes saben que el mundo, ¿verdad?, se agita entre la violencia, secuestros, robos, y pues ya sabemos todo lo que está pasando, no tan solo en México, en gran parte del mundo, ¿sí? Y hermanos, esto sucede, yo estaba viendo un libro que dice, y nosotros y nuestros hijos vivimos en un mundo que muchas veces representa una amenaza para nuestros matrimonios, nuestra familia y nuestros hijos, y en una cultura que rechaza la verdad de la Biblia. En este tiempo, hermanos, cuando tú le hablas de Dios a las personas, realmente te rechazan porque quieren vivir el momento, porque quieren vivir en el estado en el cual se encuentran de su vida social, de estudios, y no está mal esto, ¿verdad? Sin embargo, muchos están rechazando a Dios. Y entonces, como consecuencia de haber rechazado a Dios, vivimos en una sociedad que mayormente ha rechazado las nociones de la verdad y de la moralidad. Sí, vivimos en un mundo que no tiene moralidad. Cuando hablamos de moral, ¿a qué nos referimos? Muchas veces escuchamos esta palabra de lo que es la moralidad, pero decimos, ¿qué es la moralidad? Pues es la moralidad. Sí, pero ¿qué es? Realmente la moralidad, hermanos, tiene que ver en que cuando tú decides hacer lo correcto y lo que no es correcto, ¿sí? Cuando sabes hacer lo bueno, pero también sabes entender lo que es lo malo. Eso es la moralidad. Y en la moralidad de la Biblia, hermanos, la mayoría de las personas no está haciendo lo que es la moralidad bíblica, de hacer las cosas correctas con Dios,
¿sí? Entonces, hermanos, la moralidad tiene que ver con costumbres, con valores, con normas que se establecen en la familia de alguna forma. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en decisiones de hacer lo bueno y lo malo, vamos a los valores que nos han enseñado nuestros padres, a las costumbres que nos han enseñado, ¿verdad? A las normas que nos han puesto nuestros padres, y entonces decidimos, esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Y entonces, hermanos, Dios ha puesto normas, ha puesto estatutos para que nosotros nos movamos en la moralidad de Dios. Amén. Y entonces yo estaba viendo esto que dice que cada día, por ejemplo, en los Estados Unidos, 1,000 adolescentes solteras se convierten en madres. 1,106 adolescentes tienen un aborto. 4,219 adolescentes contraen enfermedades venéreas. 500 adolescentes comienzan a usar droga. 1,000 adolescentes empiezan a ingerir bebidas alcohólicas. Y 135,000 jóvenes llevan a la escuela pistolas y otro tipo de armas. Entonces vemos cómo esto ya se va haciendo normal en nuestro mundo, ¿verdad?, en el cual nos movemos. Y dice que también 2,200 adolescentes abandonan sus estudios, 7 jovencitos entre 10 y los 19 años de edad son asesinados. Y entonces, hermanos, vemos que esto se va haciendo una costumbre, ¿verdad?, en el mundo en el que nos movemos. Y entonces, no tan solo en Estados Unidos, también en México. Lo común de todo esto es que en un estudio que ellos hicieron, se fijaron en esto. Dice, un doctor llamado Loren Moshen del Instituto Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos analizó los resultados del censo en dicho país y encontró que la ausencia del padre era un factor que contribuye más a la delincuencia juvenil que la pobreza. Muchos atribuimos que la pobreza es el quien contribuye a la delincuencia, pero dice que este estudio comprobó que realmente lo que contribuye a la violencia es la falta de paternidad. Esto es lo que realmente él observaba. Y dice, un grupo de científicos de la Universidad de Yale, especializados en el área de comportamiento humano, realizaron un estudio de la delincuencia en 48 culturas alrededor del mundo y encontró que los índices de crímenes eran más elevados entre adultos que habían sido criados exclusivamente por mujeres. Aquí no quiero decir que la mujer tiene culpa, la mujer hace todo lo que puede cuando es una mujer sola. Sin embargo, falta algo, falta la paternidad, algo que Dios ya ha puesto para que todo se dé. ¿Sí me explico? Por eso Dios ha puesto al padre, ha puesto a la madre, pero el mundo ha dicho, no es necesario. Mujeres dicen, yo soy padre y madre, por cuanto he luchado para sacar adelante a mis hijos, y no está mal. Pero el hombre es el que imparte identidad. ¿Sí me estoy explicando? El hombre es el que imparte identidad. Y por eso, hermanos, como la gran mayoría de las personas o de la sociedad está diciendo, yo ya no necesito a un padre, yo me puedo valer por sí misma. Y sí, hay ciertas áreas de la vida en las cuales sí se puede, pero ¿sabes qué? Hace falta un padre. Ahorita vamos a ver por qué Dios estableció que su hijo naciera de una mujer, sí, pero con una cobertura paterna. Porque bien Dios pudo haber dicho, bueno, el Espíritu Santo va a poner en ti que nazca Jesús y ya. No, Él diseñó el matrimonio, diseñó una cobertura paterna también, hermanos, para dar protección a las nuevas generaciones. Dice, un estudio realizado en 1337, médicos graduados de la Universidad de Johns Hopkins entre los años 48 y 64, encontró que la falta de acercamiento con los padres era el común denominador en casos de hipertensión, enfermedades coronarias, cardíacas, tumores malignos, enfermedades mentales y suicidios. Fíjense cuán importante es la cobertura paterna, ¿sí? Cuán importante, porque esto, hermanos, en muchas personas crea inseguridad, crea rechazo, depresión,
miedo, angustia, por cuando tú te sientes solo, porque no hay quien te apoye. Una vez platicaba con un joven y le dije, ¿y no has buscado a tu papá? Y me dice, ¿para qué? Cuando yo lo necesité más, nunca estuvo a mi lado, ¿sí? Y en parte, hermanos, yo sé que muchas personas carecen de esto, y es una cadena, es algo que vamos llevando a través de los años y se va reflejando en la vida de las personas. Y muchas veces decimos, es que la persona es así, sí, pero hay una raíz, hay una tristeza, hay una amargura, hay un miedo, hay una depresión que venimos arrastrando, pero es por la formación que tuvimos desde niños. ¿Sí, hermanos? Y entonces, hermanos, estaba yo leyendo ahí también que dice que aún en las iglesias cristianas hicieron censos y encontraron que muchos niños, ¿sí?, y adolescentes, cuando ellos crecían, se abstenían aún de relaciones sexuales, asistían con regularidad a la iglesia cuando sus padres estaban más cerca de ellos. Cuando ellos comían, fíjese cuán importante es que a veces un papá, al estar comiendo, parece nada, pero está comiendo con sus hijos y les está impartiendo identidad. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué de tu amigo? Y entonces el niño se siente importante, se siente que su papá le atiende en la situación que están viviendo, y entonces abre su corazón. Dice, papá, fíjate que me está pasando esto. ¿Ok? Vamos, ahora que ya tenemos a Dios, hermanos, ya tenemos una identidad, no con el mundo, no con la sociedad, sino con Dios. Y entonces podemos entender esto que está pasando en nuestros hijos en la medida que nosotros busquemos a Dios. Y cuando yo leía esto, hermanos, de María, fíjense, Dios vio de todas las mujeres que había en la tierra, ¿y qué creen? ¿Se fijó en quién? En María. Pero miren, el verso 29 dice, mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo o salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no tengas miedo o no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, ¿qué? No tendrá fin. Fíjense, todo esto le dice el ángel de Dios a María. Le dice, ¿sabes qué? De todas las mujeres tú has sido escogida para ser la madre de Jesús aquí en esta tierra, por cuanto tú has hallado gracia. Hermano, hermana, cuando Dios te llamó a formar una pareja, yo siempre he dicho esto, cuando Dios llama a formar una pareja, no tan solo es para unir parejas, Dios las llama para cumplir propósitos. ¿Sí me explico? Tu vida no tan solo es unirte como pareja, es cumplir propósitos, porque Dios tiene propósitos en cada pareja que Dios une, es para que tú le des cobertura a ese ser que va a venir, ¿sí? Entonces por eso Dios une las parejas, porque de esta manera el mundo se multiplica, ¿sí me explico? Entonces, hermanos, cuando Dios escoge a María, Él sabía que María era la indicada para darle cobertura materna a este niño que vendría. Imagínense, Dios no iba a dejar al bebé en cualquier familia, sino en este caso en María. Y fíjense cómo dice María, el 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, ¿qué? Varón, ¿sí? Esto quiere decir que María se había guardado, aunque ya estaba desposada, es decir, ya estaba comprometida, se había guardado para José. Y le dice, bueno, pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Yo no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo voy a tener un bebé? Y biológicamente sí, ¿cómo, verdad? Van a ser un bebé sin tener relaciones sexuales. Y entonces dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
y aquí tu pariente Elizabeth, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y fíjense lo que dice María. Entonces María dijo, he aquí la sierva, ¿qué? Del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Fíjense, esta palabra que expresa María, si te dijeran, oye, ¿estás comprometida para casarte? ¿Verdad? Y en este caso María dice, ¿sabes qué? Pero, pues sí, va a ser José tu pareja, pero va a ir todo completo, también con bebé. Humanamente, ¿cómo creen que lo tomó José? Piensen un poquito. Cuando María ve a José, José lo abraza y todo, ¿qué crees? Ahora que nos casemos, ya va todo completo, ya está el bebé, ¿sí? Obviamente que José, pues como ser humano, hermanos, pues yo creo que no dijo, bravo, qué bueno, ¿verdad? No, como ser humano, ¿qué pensó José? Fíjense, otra cosa, normalmente en nuestro contexto el nombre no significa nada, pero en Medio Oriente el nombre tiene mucho que ver, tanto que te da identidad como que también imparte algo espiritual, entonces ellos lo ven así. Entonces el primer hijo lleva el nombre de ¿quién creen? Del papá. Y entonces si María le dice a José, ¿sabes qué? No se va a llamar José, se va a llamar Jesús. ¿Qué creen que pensó todavía más? ¿Verdad? Dijo José, no, pues ¿qué puedo hacer? No, ya hasta nombre trae. Y Jesús, ¿verdad? Miren, ¿sabe? Se los comento esto porque vamos a Lucas ahí también. Lucas 1:57 al 66. Lucas 1 del 57 al 66. Vamos a leer hasta el 61. ¿Ya lo tenemos? Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre. ¿Cómo se llamaba el papá de Juan el Bautista? Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿por qué? ¿No hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre? Y aquí también vemos, hermanos, que empieza una duda entre el pueblo. ¿Pero por qué se va a llamar Juan? Pues Zacarías ya es grande. ¿Qué podemos entender entonces que se va a llamar Juan y no se va a llamar Zacarías? Piensen, ¿cómo a veces el ser humano puede hacer volar su mente? Pues es que Zacarías pues ya es grande, y entonces, y fíjate, no le van a poner Zacarías, le van a poner Juan. Y le preguntan, ¿acaso algún pariente de ustedes se llama Juan? Y le dijo, no, dentro de mi parentela no hay nadie que se llame Juan. Y vamos a seguir leyendo. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y entonces empezaron, y Juan, ¿verdad? ¿Y qué dice? Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Pues obviamente si estaba mudo, ustedes saben por qué estaba mudo, ¿verdad? Porque vio al ángel cuando entró al templo. Y dice, y pidiendo una tablilla, dice, bueno, no puedo hablar, pero te voy a escribir cómo se va a llamar. Y entonces dice, y escribió diciendo, ¿qué? Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Entonces dijeron, Juan es su nombre. Y entonces dijeron, ok, entonces es verdad. Y entonces, hermanos, a veces el ser humano como que no entendemos las cosas de Dios. Dice que las cosas de Dios para los hombres normales son ¿qué? Son locura. Imagínate, bueno, todos hemos escuchado de Jonás, ¿verdad? A ver, dígame, ¿qué pasó con Jonás?
lo que más hemos escuchado hasta en la escuelita de los niños. ¿Qué pasó? Se lo tragó. Bueno, una ballena, ¿verdad? Y la Biblia dice que un pez grande. Imagínense cuando después dice que estuvo 3 días y 3 noches. Cuando regresa a su casa y le dice a su esposa, esto es de mi cosecha. Le dice, ¿dónde has estado todos estos días? No me lo vas a creer. Pero estuve en el vientre de un pez grande, descarado y todavía en el vientre. Y por 3 días. ¿Verdad? Porque hay cosas que a veces nosotros no entendemos. Porque las cosas de Dios para los hombres normales son ¿qué? Sí, va a decir, pues cuéntame una de camellos. Porque era más fácil en el Medio Oriente conocer de camellos que conocer de peces grandes. En nuestro mundo, pues sí, está el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Caribe, y sabemos que hay ballenas, ¿verdad? En Baja California. Pero ahí, hermanos, pues lo común es camellos, dromedarios, caballos, pero no peces grandes. Y todavía va y le dice, y estuve 3 días, ¿sí? Y entonces a veces, hermanos, nosotros no vamos a entender esto. Pero miren, no tan solo nosotros, José no lo entendía. Vamos otra vez ahí a Lucas. Dice, y el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve, muy favorecida, ¿sí? El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación o saludo sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y entonces, hermanos, aquí vemos cómo María recibe este anuncio, ¿verdad? Pero cuando, hermanos, realmente se lo dice a José, dice la palabra de Dios, que José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y podemos entenderlo, porque quiso dejar José a María, porque no lo entendía, dijo, pero dice que él amaba. Hermanos, un punto importante, cuando María recibe este anuncio y le dice, tú vas a ser mamá, ella sabía que la ley decía que cualquiera que fallara la ley de una persona que estaba por casarse, aún estuviera casada, pero aún los que estaban por casarse, y quien fallaba este reglamento, hermanos, tenía que morir apedreada. Y entonces cuando María recibe este anuncio, él le dice, yo soy tu sierva, y hágase conforme a tu voluntad. Cuando ella le dice esto, ella toma aún el riesgo de perder a José. Porque ella sabía que cuando ella le diera la noticia a José de que ella estaba embarazada, ¿qué creen que iba a decir José? ¿Sabes qué? Pues aquí se quedó todo. Ella estuvo dispuesta a perder el amor de José, el amor de aquella persona que ella amaba por causa de Dios. Cuando María dice, yo soy tu sierva, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Y entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces hemos venido con Dios y a veces no queremos renunciar aún a lo que nos gusta, a lo que nos agrada, por agradar a Dios? ¿Cuántas personas a veces han tomado el riesgo e inclusive de servir a Dios por un tiempo, y cuando las cosas cambian, cuando las cosas son difíciles en la vida cristiana, hasta le reclamamos a Dios y decimos, ya ves, por ti dejé a esta persona, por ti dejé mis bienes, y ahora mira, Dios, ¿cómo me pagas? Ahora me va peor. Y hermanos, si empezamos a reprocharle a Dios cuando quien tomó la decisión es uno,
María estuvo dispuesta a ser la sierva de Dios porque ella pudo haber rechazado esto que Dios le estaba diciendo. Ella pudo haber dicho, Señor, pero es que si yo dejo que lo que tú me estás diciendo, que Jesús venga y se forme en mi vientre, eso va a hacer que José me deje. Y no tan solo que José me deje, que me maten. Pero ¿sabes qué hizo ella? Ella tomó el riesgo y dijo, Señor, he aquí tu sierva. Y un siervo, hermano, se somete a las decisiones de su Señor. Y dice, y hágase conforme a tu voluntad. Y entonces, hermana, ella estuvo dispuesta a que fuera ejecutada a pedradas, pero también a perder el cariño de José. Y vean que José, hermanos, dice que él pensaba cuando se le dio esta noticia, él no podía, hermanos, descansar. Él no podía y dijo que quiso dejarla secretamente. Hermanos, un punto importante. Cuando nosotros venimos a Dios, lo primero es que tú le des prioridad a Dios. Para cuando se forme una pareja, yo siempre he hablado con mis hijos y le digo, mira, a mí no me interesa si la persona es agraciada o no es agraciada. Lo que me importa es que ella te ame más a Dios que a ti. Si ella ama más a Dios, yo sé que se va a guardar para ti. Esto es lo único que te puedo decir. Si ella ama más a Dios, te va a respetar a ti. ¿Sí me explico? Y entonces eso es lo que yo le digo nada más. Ora a Dios por una mujer que ame más a Dios que a ti. ¿Qué hizo María, hermanos? ¿A quién amó más? ¿A Dios o a José? A Dios. Dispuesta a perder el cariño de José. Y dijo, yo soy tu sierva, Señor. Y aunque pierda el cariño de José, yo voy a hacer tu voluntad. Y hermano, cuando tú haces esto, das todo a Dios, Dios te añade. Y entonces, hermano, Dios interviene en la vida de José, ¿sí? Vamos ahí en el 19:20 de Lucas. Dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo es, y dará a su luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, aquí Dios ya le dice también hasta el nombre de, ¿cómo se iba a llamar el niño? Jesús. Y entonces él dice, ok, tiene razón María. Y hermanos, dice que él quiso dejarla secretamente. Él dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Yo la amo, pero no quiero que la maten, porque yo puedo ir con los ancianos y acusarla y que la maten. Pero dijo, no, me voy a ir, me voy a quitar de aquí. Y entonces el pueblo va a ver que quedó embarazada, pero ¿qué van a pensar el pueblo? ¿Quién fue el tremendo? José, porque aparte se fue, se huyó y solo la dejó embarazada. Esta era una buena opción, pero ¿sabes qué hizo? Cuando Dios habla a su mente, cuando Dios habla a su corazón en sueños, Él toma la decisión entonces de tomar la cobertura de Jesús. Y entonces, hermanos, cuando Dios, ¿sí?, empieza a llevar ya esta cobertura, de aquí en adelante Dios reconoce a la pareja como la que recibiría a su Hijo Jesús. Entonces, ya los dos están en una misma identidad. Ya los dos están de acuerdo. María, ¿verdad?, que recibiría esto del Espíritu Santo, y José, que aceptaría ser su padre. Y entonces dice, Dios respeta la cobertura de José. Hermanos, cuando la persona se une, los dos son importantes, pero ¿sabes quién es la cabeza? Dios. Vamos a 1 Corintios 11:3. ¿Ya lo tenemos? 1 Corintios 11:3.
¿Qué dice la palabra del Señor? Pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? La cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, hermanos, cuando esto pasa, cuando ya se forma la pareja, cuando ya está José y María dispuestos a formar esa pareja, entonces Dios reconoce a José como la cabeza, y cuando él habla, ya vemos en la palabra de Dios que ya no tan solo es a María. ¿A quién habla Dios? A la cabeza de la mujer. ¿Quién es la cabeza de la mujer? José. Vamos a Mateo 2:13. Fíjense a quién ya se dirige. Ya no es tanto a María, se dirige a su cobertura paternal. ¿Ya lo tenemos? Mateo 2. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Vamos ahí al 19, Mateo 2:19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea del lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿A quién se dirige ya Dios? A su cobertura paternal. Ya no quiere decir que a María no importaba, pues María iba a ser la mamá de Jesús, sino al que da cobertura paternal, al que da identidad. ¿Sí me explico? Y entonces Dios ya a través de sueños, a través de revelaciones, hablaba con José y le decía, ¿sabes qué? Vete de aquí, vete a Egipto, porque Herodes va a tratar de matar al bebé. Y entonces él hacía todos y dice, llévate a tu mujer, ¿verdad? Y luego cuando le dice, ya murió el que quería matar al niño, ya puedes regresar. Y entonces, hermanos, ya hablaba con José. Así es la cobertura que Dios quiere para cada uno de nosotros. Hermanos, sabemos que nosotros a lo largo de la vida nos hemos ido formando, ¿sí? Gloria a Dios por las parejas que se están formando ya en Dios, porque sabe que así como María y José tuvieron una cobertura de Dios, hoy las nuevas parejas en Cristo, hermanos, tienen esa cobertura, esa dirección de Dios cuando forman un matrimonio. Sin embargo, el mundo, hermanos, el mundo no conoce a Dios. Y se van formando a la deriva, se van formando al sentido común, hermanos, como pareja, y al poco tiempo se separan, por cuanto no tomamos en cuenta a Dios. ¿Sí? Y entonces, hermanos, es muy fácil a veces decir, ¿sabes qué? Pues si las cosas no se dan, aquí quedamos y cada quien por su lado. No, hermanos, porque yo les he dicho, Dios no junta parejas solo por juntarlas. Él junta propósitos, porque cada pareja va a formar a la nueva generación. ¿Por qué juntó a María y a José? Porque ellos iban a dar cobertura al niño Jesús. ¿Por qué juntó a Elizabeth y a Zacarías? Porque ellos iban a dar cobertura a Juan el Bautista. Ellos les iban a enseñar los principios bíblicos. De 1 a 5 años, quien se encargaba de la cobertura bíblica era la mamá, era la que criaba el niño. De 5 años en adelante, el pueblo judío se lo dejaba ya al papá. Y el papá era el que se encargaba de la educación de los niños, pero también de impartir un oficio. Por eso muchos judíos, hermanos, son buenos emprendedores, son buenos
empresarios, la gran mayoría, no todos, pero sí una gran mayoría, y donde ellos llegan, ellos prosperan, porque tienen un fundamento de ser unidos, lo que no tenemos nosotros. Una vez Isabel trabajó con japoneses y una vez una persona le preguntaba a un japonés, dice, oye, ¿cuál es la diferencia entre ustedes los japoneses son muy inteligentes? Y él le dijo, mira, todas las personas son inteligentes, todas, únicamente que hay una disciplina en cada familia. Dice, por ejemplo, mira, yo entiendo a los mexicanos de esta manera. Dice que un día un japonés fue a pescar y llevaba lombrices como carnada, y entonces unas las llevaba tapadas y otras destapadas. Y le dice, mira, las que van destapadas son mexicanas y las que van tapadas son japonesas. Dice, ¿y por qué? Dice, mira, yo tengo tapadas a las japonesas porque si yo abro esa tapa, se sale una lombriz, se agarra la otra y se salen todas. En cambio, las mexicanas se sube una y la baja la otra. Se sube una y la baja la otra. ¿Sí? Ese es el contexto que ellos tienen del mexicano. El mexicano no es unido. Y a veces esta unidad no tan solo se refleja en la sociedad, como matrimonio. Competimos. ¿Quién gana más? ¿Quién es mejor? ¿Quién es más inteligente? Hermanos, no es así. Es realmente un complemento, porque lo que yo no tengo lo tiene Isabel, lo que no tiene Isabel lo tengo yo. Y juntos formamos un cuerpo para sacar adelante a nuestros hijos. Amén. Y yo les decía esto de cuán importante es el nombre para los judíos. Jesús es Salvador. En nuestro contexto no es muy importante esto. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo Joel, fuimos con el pediatra y a los días de haber nacido Joel nos preguntó, ¿y cómo se va a llamar? Le digo, Joel. Yo sabía por qué se iba a llamar Joel. Y dice, ¿así se llama usted? Le digo, no, yo me llamo Ricardo. ¿Y por qué no le vas a poner Ricardo? Y me empezó a dar explicaciones. Ustedes saben que Ricardo, en el contexto de negocios, el nombre Ricardo tiene mucho que ver con emprendedores. Dice, muchos Ricardos son buenos emprendedores, son empresarios. Me empezó a decir, le digo, sí, yo lo sé, pero lo importante es que yo tengo a Cristo. Olvídate, ya, vamos a ver a tu hijo. Y cambió. Empezó a regañar hasta a Isabel, ¿verdad? Y pues debut y despedida, ya no lo volvimos a ver. ¿Sí? Pero hermanos, lo importante es que nosotros, ahora como cristianos, tenemos una identidad. Otra de las cosas, hermanos, que es importante, ahora que ya tenemos a nuestros hijos, muchos de nosotros crecimos en una generación donde quizá nos faltaron cosas y esto nos llevó a salir adelante. Hoy en día ustedes saben que se habla mucho de la generación de cristal, que para todo lloran, para todo se deprimen, para todo se angustian. Algunos tienen una raíz, pero las nuevas generaciones se han formado a través del celular y esto ha creado una distancia entre padre e hijos. ¿A poco no? Estamos todos juntos, pero a la vez estamos todos separados. Yo me acuerdo que había una persona en Veracruz, tenía a su hija a unos 3 metros y le decía, hija, te quiero mucho. Y digo, ¿por qué no va y se lo dice? ¿Sí? Pero a través de la máquina. Quizá a veces porque nosotros no queremos exteriorizar lo que hay en nuestro corazón para con nuestros semejantes. Pero hermanos, hoy en día se está creando una sociedad fría, una sociedad que no depende de los padres y no hay un vínculo entre padres e hijos, por lo tanto será una generación fría. Y aquí no tan solo estoy hablando de los jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes, ¿verdad? Ese WhatsApp.
¿A cuántas parejas no ha separado? Hermanos, el celular, así como el dinero, es importante, sí es importante, pero también tiene su lado malo, ¿sí? Entonces a veces, hermanos, esto nos distrae, nos quita la atención para las cosas. Por eso yo, hermanos, yo puedo usar mi tablet, no estoy en contra de la tecnología, yo veo tecnología por mi trabajo, pero yo prefiero ir a los primeros rudimentos, ir a las hojitas, porque de esta manera ya no veo si me están llamando del trabajo y ya me preocupé de lo que me están preguntando. Mejor me meto a estudiar de Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y por eso voy a la Biblia, por eso traigo mi Biblia, hermanos, porque no quiero distraerme, porque me distrae mucho. ¿Sí? Y entonces, hermanos, esto es lo importante, hermanos, la comunicación, hermanos, entre pareja. Esto, hermanos, era común entre José y María, y de esta manera se comunicaba para sacar adelante al niño Jesús. ¿Cuán importante es la comunicación? ¿Cuán importante es? Yo se los comentaba hace 3 o 4 domingos que compartí, cuando no había luz, creo. O no, se quemó no sé si se los comenté a algunos. Dicen que en una ocasión, fíjense cuán importante es la comunicación en la pareja. Dice que en una ocasión una pareja se peleó. Eso no aparece en las parejas cristianas, ¿verdad? No nos enojamos. Dice Dios que cuando nos airemos, ¿hasta qué hora nos vamos a airar? Sí, nos podemos airar. Hasta que se pose el sol. ¿A qué hora se guarda el sol? A las 6:30, ¿verdad? Hasta esa hora, pues ahora sabes qué, discúlpame, pasó esto y lo otro. Y si nos vamos dormidos, entonces ya hay algo en mi corazón. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, Dios nos habla o nos dice, sí podemos enojarnos, sí va a haber cosas que a veces, pues, somos dos personas diferentes, diferente cultura, diferente forma de ver la vida, y que a veces, pues va a haber discusiones. Pero dice que este hombre, que les comento, en Estados Unidos, dice que estaba enojado con su esposa, y le dijo, bueno, no se hablaban, ya saben que eran mudos, ¿verdad? O a veces hay un tiempo en el cual uno no habla. Y ese hombre un día dice que iba a ir de Los Ángeles a Nueva York a realizar un trabajo, a un negocio muy importante. Pero como no le hablaba, agarró un post-it, un recadito, y le puso en el buró, despiértame temprano porque tengo un trabajo muy importante en Nueva York, si no voy a perder el avión. Dice, a las 5 de la mañana. Y le puso el recado. Y dice que ya cuando despertó, eran las 8 de la mañana. Y se enoja y le dice, te dije que me despertaras, que iba a perder ese trabajo tan importante. Y volteó al buró y vio otro recadito. Y decía, ya levántate porque te va a dejar el avión. ¿Sí? Dice, ya levántate porque te va a dejar el avión. Pues si no se hablaban y eran puros recados, así se le dejó el recado. Hermanos, así pasa a veces con nosotros, ¿verdad? No nos hablamos, no nos dirigimos la palabra y por lo mismo hay muchos malos entendidos. ¿Sí, hermanos? Pero en la vida de José y María no, hermanos. Quien guiaba a esta pareja, ¿era quién? Era Dios. Hermanos, a lo largo de nuestra vida, todos nosotros hemos cometido errores, porque hemos tomado nuestras propias decisiones en nuestro sentido común, y aunque muchas veces la mujer tiene razón, hermanos, yo una vez decía, no, yo voy a tomar mis decisiones, y yo voy a ser, pues yo soy el hombre, soy la cabeza. ¿A poco no a veces nos pasa a los hombres que somos cristianos? Nada más a mí me pasa. Tuve un sueño donde me decían, toma en cuenta lo que tu esposa te dice. Digo, entonces sí, como José, Señor, ¿verdad? Y a veces, hermanos, que en realidad quien manda en la casa es el hombre o la mujer. ¿Sabes quién manda en la casa? La razón, porque hay cosas que ellas tienen la razón y hay cosas que nosotros tenemos la razón. Y si nosotros llevamos la razón a Dios y decimos, Dios tiene razón, ¿verdad? Quien manda entonces en una casa, ¿quién es?
la razón, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿por qué se formó esta pareja? Y pasó muchas cosas, por cuanto ellos iban a dar cobertura al niño Jesús. Hermanos, yo les comentaba de esto de la generación de cristal, porque ahora de todos se ofenden, de todos se deprimen, pero sabes que como padres nosotros también tenemos que exigir a nuestros hijos y poner límites, porque como nosotros estuvimos en una generación donde nos pusieron límites, hoy decimos, no, mi hijo no va a pasar lo que yo pasé y no le voy a exigir. Y ese ha sido el gran error de estas nuevas generaciones, que hemos dejado que muchos niños, adolescentes, hagan lo que quieran. Si tú le quitas el celular, hermanos, te avientan el celular, o a muchos se han suicidado porque les quitas el celular. Entonces es una generación que está controlando a la generación pasada, ¿verdad? Pero hermanos, como punto 3, en la vida de matrimonio debe de haber sujeción, no tan solo en los padres, en los hijos también. Hermanos, cuando Dios ya tuvieron a Jesús, hermanos, vamos a Lucas 2, 41 al 51, vamos a ver, hermanos, lo que Dios también demanda a los hijos, no tan solo a los padres. Los padres van a dar cobertura física, espiritual, le van a dar todo lo que puedan darle a los padres, pero también los hijos. Miren, ¿ya lo tenemos? Lucas 2. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Fíjense aquí, dice que se quedó sin que lo supiesen ¿quién? Sus padres. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Se quedó en el templo? Dice que, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba ¿qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué hizo Jesús? Dice que se sujetó ¿a quién? A sus padres terrenales. Hermanos, cuando ellos fueron con Jesús y le dijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué esta angustia? Te hemos estado buscando con los parientes durante 3 días y no hemos sabido nada de ti, porque ellos eran responsables de Jesús. Y entonces él le dice, ¿por qué me buscan si yo tengo que estar en los negocios de mi padre? Pero ellos no lo entendían, ellos lo buscaban como un hijo, pues su hijo. Y entonces dice que después él regresa con ellos y dice que estuvo ¿qué? Sujeto a ellos. Hermanos, si José estuvo sujeto, ¿sí? Si José estuvo sujeto, hermanos, más nosotros. Amén. Hermanos, el día de hoy, yo sé que todos hemos cometido errores, que a veces no ha habido sujeción en nosotros, que a veces no ha habido una verdadera cobertura, pero todos hemos aprendido de acuerdo a la experiencia de la vida. Amén. Pero, hermanos, yo he cometido errores como padre, y yo sé que muchos, pero hoy yo quiero que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y si tú has cometido errores como padre, como hijo, yo te voy a pedir que vengas a Jesús y reconozcas que solamente Él puede darnos dirección como padres, nos puede dar sabiduría, inteligencia. Hermanos, Dios es bueno y nadie más nos va a poder ayudar, hermanos, en esta tarea de educar a nuestros hijos, de llevar a nuestros hijos, hermanos, para que busquen más de Dios. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, ¿sí? De identidad.
Vamos a venir a Dios. Vamos a... Cierra ahí tus ojos, hermanos, y habla al Señor Jesús. Dile, Señor, yo sé que quizá no he sido un buen padre, que he fallado, Dios. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Pon tu mano en tu corazón, hermanos. Pon tu mano ahí en tu corazón y habla con Dios. Dile, Señor, yo sé que muchas veces no he sido un buen padre, que he educado a mis hijos en mi razonamiento. Señor, pero yo sé que si tú creaste el matrimonio y formaste a Jesús en el seno de María y José, yo sé que también lo puedes hacer conmigo. Hermano, pide sabiduría a Dios. Dile, Señor, dame sabiduría. Hermanos, todos hemos cometido errores como padres. Quizá a algunos les ha faltado un padre, una madre. Hermanos, quiero decirte que cuando venimos a Dios y nos identificamos con Dios, hermanos, realmente todo esto que nos hizo falta, Dios lo suple. Amén. Y ahora tenemos una nueva identidad en Dios. Aún todas nuestras situaciones, hermanos, hayan sido adversas, hayas tenido angustia, miedo, depresión, hoy estamos en Dios y tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Tú sabes ahora quién eres en Dios. Amén. Y ahora, si te falta sabiduría como pareja para enseñar a tus hijos, ven a Dios. Amén.